Ahí está. Ustedes me avisan si no se escucha, porfa, ¿eh? Porque por ahora se escucha bien, o más o menos. No se escucha bien. A veces se pierde algunas. Ok. El volumen está bien, pero a veces por la conexión o algo se pierde una cosita. Chévere. Sí. Bien. Bueno, sí, todo un desafío esta pandemia, ¿no? Supongo que algo tendremos que aprender como humanidad. Vamos a ver si lo logramos. Ahí seguimos explorando. Bueno, la última charla con el Arístides, hubieron unas 40 personas, ahora también se han sumado algunas, otras dijeron que no podrían estar, pero bueno, vamos a esperar hasta el 5 más o menos, y ahí comenzamos con las preguntas oficiales. Nuevamente digo que si alguien quiere desmutearse de los que están ingresando, que ya están y quieren saludar a Gonzalo y a Liz, pueden hacerlo. Algunos están en la penumbra, sin fotos. Sabes que se te escucha como distante, Gonzalo, se te oye como súper lejos. Bueno, a ver. No sé si será el mic. Sí, yo estaba probando con este mic, todavía se escucha distante. Yo sí, no sé, ¿será que yo estoy lejos? A ver, ¿y si hablo así se me escucha mejor? Sí. Bueno, entonces me parece que voy a hablar así. Es un poco incómodo, pero voy a tener que hablar así cuando haga las preguntas. Hola, Marcia. Hola. Hola, Lice. Hola, Gonza. Bien. ¿Sí? Bien. Acá tomando un cafecito, esperando para charlar un poco con ustedes. Sí. La Maricruz también, ahí está. No, yo veo a veces en el Face con su bebesote. Ya va a venir. Pues, ¿Cómo están? Qué bien, lindo. bien. Hola, Gonza, y a todos. Y a todos. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Mauricio. Mauricio. No hola Alice, hola Gon, y a todos tu y a cabello, todas. digo, eu conozco esse chico, pero ese cabello está diferente. El resultado de la pandemia, sí. Qué lindo verlos después de tanto tiempo. Sí. Sí. Hola, Mauricio. ¿Dónde estás vos? Yo desde Sucre. Ahí va. ¿Y Marcia, dónde estás? Por eso nosotros en la misma ciudad y no nos encontramos. Para nada. Es una Es ciudad que tan chiquita encima. ya no hacemos sociales, ¿no ve? Entonces ya. Sí. Marcia, ¿vos dónde estás? Yo estoy en el Chaco, en Argentina, al norte. Con unas ganas de viajar para Bolivia increíbles. Está cerca. Está más cerca que nosotros. Y nosotros con unas ganas de viajar para cualquier lado. Sí, para cualquier lado. Salir. Como de la facultad. Ahí entra el Sandro y Ginette. El Sandro, que es quien va a cerrar el ciclo de charlas el jueves que viene. Hola. Hola, Gonza. Hola, Lince. Hola, ¿cómo estás? Aquí, desde el Cusco, abrazos. Un gusto saludarte, Sandro. Igual, Marcel, abrazos ahí hasta Costa Rica. Hola, Maricruz. A toda la banda ahí latinoamericana, como siempre, qué bueno. Latinoamericana y peruana. Sandro, Hola, Ana. ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Ay, Qué bueno.
Muy emocionada. Estos encuentros a mí siempre me emocionan mucho. Claro. Privilegiados somos. Privilegiados somos. Total. Total. Al menos la virtualidad nos permite juntarnos así. Totalmente, sí. Al menos, al menos. ¿Están en Yotala? No, estamos en Sucre, en Yotala la internet no da para hacer un Zoom. Ah, claro. ¿Qué tal las cosas por allá, por Bolivia? ¿Cómo van? Eso estábamos hablando con Gonzalo, o sea, respecto a la pandemia, bueno, no está tan grave, ¿no? Como algunos países vecinos, ¿no? Mas ahora, digamos, un poquito los casos han aumentado, más que nada en las ciudades más grandes, ¿no? En Sucre, más bien, parece que las cosas siguen tranquilas por ahora, ¿no? Claro. Y, pues claro, obviamente siempre hemos tenido elecciones, la cosa política todavía se está acomodando. El año pasado han desaparecido el Ministerio de Culturas, este año han resucitado el Ministerio de Culturas, mas es como si no hubiera, porque, bueno. O sea, de lo que se había interrumpido en 2019 las cosas y que de alguna manera algunos pasos se habían dado, ¿no? También por mucha presión de los artistas. Ahora aún que digamos, después del gobierno transitorio ha retomado, digamos, el MAS, ¿no? Lo que era el partido que estaba antes, pero no se ha retomado del punto en que estaba. Infelizmente hemos ido pasos hacia atrás. Entonces tenemos que otra vez... ¿Cómo quedó con lo de Iberescena? Porque habían entrado a Iberescena, tengo entendido, Bolivia, no, por eso, ¿no? En 2017 Bolivia entró a Iberescena, ¿no? Entonces hubo 3 Iberescenas. Luego, el año pasado no salió oficialmente, pero no aportó, entonces no se ha podido postular. Y ese año hasta ahora no dicen nada. Wow, qué terrible. Eso es, nuestros políticos, pues en la cultura es en lo último que piensan, ¿no? No, es que también yo digo, vamos por así decirlo así claramente, ¿no? De la derecha o de los conservadores vos esperas, ¿no? Que sea así, y ya es así. Ahora, cuando de la izquierda es así, ahí realmente así es una impute que no te ya preocupa. No, ya es terrible. La Ahí izquierda y la realmente- derecha al final se parecen tanto. Las radicales. No. Los extremos se tocan. No, es Siempre. que no es ni por cuestión de extremos, ¿no? O sea, hay algunas cosas que nosotros tenemos que valorar, que queremos justicia social, que buscamos igualdad y todo, pero infelizmente en la cuestión cultura es algo así que, así, cada vez, así, pelear, se logra dar un paso adelante y 50 hacia atrás, un paso adelante y 50 hacia atrás. ¿No? Infelizmente no se está logrando, pero... ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir nomás. Sí, no hay otra. Porque si pensamos en nuestros políticos, morimos de hambre. Sí, no, claro, los países que, digamos, no tenían ministerios que apoyaban económicamente a los artistas, hemos aprendido a remar solos, pero cuando de pronto hay esa posibilidad y se quita, es muy duro. Es que nosotros, la verdad, no es que había mucha posibilidad, mas nosotros de alguna forma remábamos solos, haciendo nuestras obras, viajando mucho fuera de Bolivia y haciendo talleres. Y ahora todas esas fuentes de ingreso hace más de un año que no hay. Entonces, realmente nosotros nos dimos cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Es bastante grave. Por suerte, el Gonzalo es carpintero. Y creativo. Puede hacer, sí, por supuesto, hace muebles, sí. Es un carpintero artista, que no hay muchos. Pero debe costar caro. Y caro encima. Más o menos, dice cosas. Lo justo. Bueno, vamos a comenzar ahí con las preguntas, ya son las 7:05. Ahí muteé porque había un perro que estaba ladrando, entonces muteé algunos micrófonos. Es que hablábamos de políticos, Gonzalo, claro. por eso.
Entonces, les pido que mantengan por ahora los micrófonos muteados. Luego al final vamos a abrir las preguntas a los asistentes. Y bueno, y ya. Entonces, esta pregunta no estaba, pero ya que se habló un poquito, si quieren nos cuentan, hablamos algo recién hace un rato, pero si quieren nos cuentan un poco cómo han adaptado el trabajo a la virtualidad, en qué medida han podido hacerlo. Ya sabemos que no es teatro, ¿no? Es teatro a través de las pantallas, como decía Alicia, pero bueno, si quieren contarnos un poquito ahí sobre eso. Bueno, nosotros, claro, en un primer momento de la pandemia, no sé si creo que ha pasado con la mayoría de las personas, ¿no? Nosotros pensábamos que era algo que no iba a ir mucho adelante, que iba a ser, no sé, un par de meses, luego, bueno, va a ser el primer semestre de 2020 y luego ya nos dimos cuenta que no se sabe cuándo va a terminar. Nosotros, así, virtualmente, hemos hecho, para mí, una de las cosas bonitas, digamos, que han surgido, que yo creo que sí digamos, nos ha encantado que hubieran, y creo que aquí en Bolivia, principalmente, ¿no? Ha abierto también un mundo de posibilidades, son esas charlas, justamente, ¿no? Hablar sobre nuestro trabajo, hacer reflexiones, compartir con otros artistas, escuchar otros artistas. Entonces, yo creo que eso ha sido algo bueno, ¿no? Luego nosotros hicimos alguna experiencia audiovisual, pero no muchas, la verdad, porque realmente no es un medio que nosotros dominamos y tampoco tenemos muchos recursos para hacerlo, ¿no? Pero hemos hecho alianza con algunos artistas. Yo he dirigido una experiencia, pero algo así realmente muy hecho con mucha intuición, de la manera que se podía, porque además fue hecho en un momento que en Sucre nosotros estábamos absolutamente cerrados en el sentido de que no se podía andar en coche, no había transporte público, tenían toque de queda. Entonces, y nosotros nos encontrábamos en la casa de la actriz, donde hemos filmado, ¿no? Ese trabajo, con el cineasta y ella, y su casa queda más o menos a unos 3,5 kilómetros de mi casa. Entonces, era caminando 3,5 kilómetros para ir, 3,5 kilómetros para volver. Hemos decidido hacer en su casa porque ela tiene 2 hijos pequeños, entonces para él era más complejo salir. Y bueno, hemos hecho como pudimos, pero fue una alegría, ¿no? También porque nos hemos juntado y hemos podido hacer algo en plena pandemia. Así también, obviamente no teníamos recursos, hemos hecho como hemos podido. Y luego el Gonzalo, ¿no? Ha dictado un taller para jóvenes, ¿no? Dentro de... Habla un poquito, pero no sé. Buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Y bueno, el reencuentro siempre es bonito, también si es de esta manera. Hay muchos amigos, muchos conocidos ahí que nos estamos viendo de mucho tiempo y eso es muy lindo. Y gracias por eso también, Gonzalo, por esta invitación, por este reencuentro. Bueno, a lo que se refería Alice, sí hemos tenido un par de experiencias, como decía. Yo he dado algunas charlas sobre escenografía principalmente y he hecho un par de talleres, sobre todo con jóvenes de aquí de Bolivia, que tienen que ver con la creación. Justamente el tema que vamos a hablar, yo siempre parto mucho de las imágenes, que es un recurso que hemos trabajado e investigado bastante. Y en este tiempo de pandemia también un poquito hemos profundizado en teorizar esa forma de trabajar que tenemos, ¿no? Entonces eso he compartido muy también adaptando a este método, digamos, a esta forma de encontrarnos, que es con lo virtual, que es muy diferente, ¿no? Entonces también hemos ido aprendiendo cómo transmitir algunos aprendizajes, enseñanzas a través de esta forma, ¿no? Pero no han sido muchos, la verdad, muchos talleres, ¿no? Porque se nos hace bien complicado, ¿no? Ha habido mucho, ¿no? O sea, inclusive gratuitamente, ¿no? Hay mucho material, mucha información y creo que la gente un poco se ha ido saturando también con eso, ¿no? Entonces al final decidimos esperar nomás a nuestro reencuentro verdadero, ¿no? Eso.
Y bueno, también es bueno hablar que justamente porque hemos hecho una relación con un cineasta aquí de Sucre que se llama Omar Alarcón, justamente en ese trabajo que he hecho con esa actriz, a través de ella lo he conocido, y nosotros hemos hecho un par de cosas que na verdad no habíamos hecho antes, ¿no? Hemos participado de un documental, ¿no?, sobre feminicidio, que foi um tema aqui em Bolívia sempre muito forte, pero que na pandemia foi atroz durante o ano de 2020. Sea que hemos hecho un par de performances por este tema, y también hemos hecho junto con un centro aquí de la ciudad de Sucre, el Centro Juana Zurduy, que es un centro que digamos, hace una protección y trabaja con mujeres en situación vulnerable. E hemos hecho esse documental que foi bastante forte, não? E foram 4 mulheres nomás, teníamos que ser reduzidos por el tema da pandemia, pero com elas hemos hecho um pequeno taller em Yotala, não? Com 4 mulheres que eram 2 hermanas de vítimas de feminicídio, uma madre e uma sobreviviente, não? Que ha sido, digamos, então foi algo bastante forte também para nós e utilizar o teatro, não, como uma ferramenta mais que como um fim em si mesmo, não? E na verdade foi bastante bonito e também eu digo assim, fazer esse tipo de trabalho também, ou seja, nos ha dado bastante porque é um momento, não, muito forte, ou seja, aqui em Bolívia ha sido realmente, ou seja, o ano de 2020 ha sido realmente atroz, não, nesse sentido. Bien, ahí preguntan cómo se llama el documental, Alice. Se llama Detrás de la Niebla. Todavía no ha salido, o sea, ya está finalizado, pero todavía ese centro no lo ha hecho público, no como depende de ellos. Entonces, todavía no está público, pero se llama Detrás de la Niebla. Chévere. Bueno, buenísimo. Ahí el Gonza habló de las imágenes, que es una de las preguntas principales de este profesionario, porque al menos a mí me parece que es algo que los caracteriza mucho, este tipo de trabajo, pero vamos a dejarlo para dentro un ratito, porque recién Alice también habló del teatro como un medio y no un fin, en el sentido de este trabajo con estas mujeres, que seguramente haya sido sanador y reparador, ¿no? Pero entonces la pregunta es ¿cuál es el fin del teatro? ¿Para qué hacen teatro? ¿Para qué hacen teatro? Les puedo tirar una ayuda de lo que dijo Arístides y lo que dijo Arístides que dijo Charo también. Arístides decía que es para exorcizar algunas cuestiones, ¿no? Hablaba de la escritura de a ver, Sandro, ¿me ayudas? Esta obra basada en el Quijote. Bueno, La razón blindada. La razón blindada, gracias Marcel, que es un estudioso de Arístides, y hablaba de lo duro que había sido la dictadura, la experiencia de su hermano, y que después de escribir la obra le agarró como que somatizó un montón de cosas, empezó a sentir mal, y se dio cuenta que había exorcizado ahí algunos demonios, y decía que probablemente el teatro era para eso, en su caso, y que en cambio la Charo lo hacía para que la quieran y para querer. Sí, justamente yo, cuando la Alice me comentó de esta pregunta, de las preguntas, en realidad cuando me mencionó esa pregunta, yo decía, bien difícil, porque todo ha cambiado, ¿no? Toda nuestra visión por el hecho de la pandemia y este encierro y nuestras relaciones con el mundo externo, con las personas, con nosotros mismos, ha cambiado profundamente. Entonces ahora es diferente, ¿no? O sea, ¿por qué yo haría teatro? De hecho, yo personalmente he abandonado un poco, ¿no? el teatro, uno por razones obvias de sobrevivir, ¿no? De hecho, me he vuelto más carpintero que teatrero en este caso, entonces eso me está manteniendo, no se está manteniendo, ¿no? A mi familia de alguna manera. Entonces, pero eso ha servido también para un poco profundizar y razonar, ¿no? ¿Qué es nuestro rol, ¿no? Y qué fin queremos con el teatro, ¿no? Obviamente tenemos expectativas en todo sentido, expectativas también que a nivel de sobrevivencia son bien complicadas, ¿no? Sobre todo aquí en Bolivia, por todo lo que concierne a la cultura, etcétera, como no estamos realmente desprotegidos y no tenemos ninguna opción
¿no? De tener algún subsidio prácticamente nulo. Entonces nos vemos prácticamente solos, ¿no? Solos con nuestra creatividad, con nuestra fortaleza creativa, por así decirlo, que eso indudablemente se hace mucho más, se fortalece más, perdón la redundancia, pero y eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Obviamente nosotros estamos intentando sobrevivir con lo que podemos y con lo que tenemos, y lo único que tenemos por ahora es eso, ¿no? Nuestras posibilidades de seguir creando, ¿no? Entonces, para no ir muy lejos de la pregunta, ¿no? Yo creo que el teatro es una necesidad, ¿no? Para mí, una necesidad que conlleva muchos sentidos, ¿no? Una necesidad que me hace decir y hacer lo que yo quiero a nivel del teatro. Quiero hacer preguntas, sobre todo, ¿no? Al que me confronta, al público en este caso, y abrir esas preguntas a muchas otras personas más, ¿no? Obviamente no quiero tener la respuesta yo, al contrario, abrir, porque seguramente esas preguntas que damos con nuestras obras o que abrimos o que intentamos reflexionar, también yo me las hago principalmente, ¿no? Y eso me parece para mí que es un poco. Bueno, hablando un poco también de esa experiencia reciente que hemos tenido, ¿no? Con esas señoras que, por ejemplo, no tienen ninguna pretensión de ser actrices, ni de hacer teatro, ni nada. Pero, digamos, lo que yo, digamos, tomo es, por ejemplo, una de ellas es una activista, ¿no? Así, principalmente en contra del feminicidio y la violencia contra la mujer. Y ella se ha vuelto activista justamente porque su hermana fue asesinada por su pareja, ¿no? Por la pareja que tenía. Un asesinato súper violento, fue asesinada con nada más 41 puñaladas, ¿no? Y el tipo, digamos, le ha justificado diciendo que, que él estaba muy enojado y se le fue la mano. 41 puñaladas, ¿no? Y ella, aunque ella haya luchado y ella y su familia han conseguido justicia, ¿no? Porque el tipo está encarcelado ya con la pena máxima y todo más, han logrado algo que también es un gran problema aquí en Bolivia, que pasa con los hijos, ¿no? De las mujeres, y ellas han logrado también, después de mucho luchar, después de 1 año y medio así peleando ferozmente en la justicia, conseguir ella, y, que es la hermana y su mamá, que es la abuela, la custodia de la niña, ¿no? De una niña que tenía 2 años cuando la mamá fue asesinada, porque la justicia dudaba de por qué ellas querían quedarse con la niña, ¿no? O sea, algo así, ¿no? No se explica, pero ha tenido que luchar y han conseguido. Ella, pese a que ella en alguna manera ha resuelto esta parte, ella está al lado de toda la gente que necesita justicia. Entonces, ella va a la calle, si hay algo que está pasando, ella va a manifestarse, ela hace afiches, aunque sea solita, gritando delante del juzgado, ¿no? Entonces, yo digo, yo creo que yo miro a esta mujer y pienso un poco eso también, ¿no? De nosotros. O sea, que de alguna manera nosotros también, o sea, de alguna manera estamos siempre gritando, ¿no? Diciendo aquellas cosas que nos molestan, aunque puede ser que no sea directamente a nosotros, pero que sí, de alguna manera nosotros queremos decir y hablar y llamar la atención. Entonces, yo creo que de alguna forma el teatro es por eso. Y de otro lado también viendo este ejemplo, que para mí fue súper fuerte, cuando nosotros hemos hecho ese pequeño taller ahí en Yotala, hemos trabajado con esas señoras y obviamente, ¿no? Que el dolor que tienen no se lo olvida, ¿no? No se lo olvida. Y yo creo que tampoco el hecho hay que olvidarse, pero sí se lo puede sublimar, pero sí se lo puede transformar en otra cosa y recuperar las fuerzas justamente, ¿no? Para poder más. Yo creo que ese poder tiene el teatro, ¿no? ¿Cómo trabaja mucho
con la cuestión, de, vamos por así decirlo, de la poesía, de la metáfora y todo, yo creo que uno es capaz también de mirar las cosas de una otra forma, de ponerse dentro de las cosas de una otra forma y así lograr sanar algunas cosas justamente para tener fortaleza de seguir. No olvidar, porque no se lo olvida, ¿no? Pero para poder seguir. Habla. Gonchi, creo que estás silenciado. Gracias, ahora sí. Bueno, chévere ahí que Alicia hablaste de la poesía, porque bueno, Gonzalo también había dicho eso de que plantean más preguntas que respuestas en las obras, y tú hablaste de gritar, pero de una manera metafórica, usando un lenguaje poético, quizás a través de la belleza, ¿no? Y pienso en estas cosas tan tremendas, cómo hacer de eso algo bello. Y bueno, el arte es un poquito eso que decías, ¿no? De sublimar, de hacer la alquimia. Y entonces vamos con el trabajo que los caracteriza tanto, que es la creación de imagen. Yo hice la tarea y estuve viendo un poquito como una breve descripción de lo que yo entiendo por imagen del Teatro de los Andes, pero me parece mucho más interesante que hablen ustedes. Primero, antes de la pregunta, me gustaría que ustedes nos contaran más o menos qué es una imagen tal como la conciben ustedes en sus espectáculos. Bueno, lo que, o sea, hay que dejar claro, ¿no? Que cuando nosotros, o sea, como lenguaje de nuestra poética del Teatro de los Andes, hablamos en imagen, nosotros no estamos hablando de imagen en general, como sería una imagen en la fotografía o como sería la imagen en el cine, qué sé yo. Estamos hablando de imagen escénica, ¿no? Que curiosamente también puede ser un sonido, ¿no? Parece una cosa loca, pero digamos, nosotros estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es una imagen? Una imagen es una, digamos, en primera instancia, es una síntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo bien concreto. Yo, por ejemplo, tengo, vamos por así decirlo, un recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo tiene muchos elementos, ¿no? El lugar donde estaba, lo que escuché, si había otras personas, qué sucedió, qué yo hacía, cómo yo me sentía. O sea, el olor del lugar, si era de noche, si era de día, un montón de cosas. Pero hay algo de todas esas cosas, ¿no? Que es la síntesis de ese mi recuerdo, que es lo principal, ¿no? Entonces, yo, digamos, si voy a hacer una imagen de ese recuerdo, tengo que buscar esta síntesis. Porque muchas veces nosotros, en el teatro, lo que es más natural, por así decirlo, nosotros vamos directamente, entre comillas, a la escena. ¿No? Y para nosotros, de la manera que nosotros construimos, ¿no? Nuestras puestas en escena, la escena es una secuencia de imágenes. La imagen, digamos, sería la unidad, ¿no? Y la escena ya es una secuencia de imágenes. Entonces, dando un otro ejemplo concreto de una obra nuestra, por ejemplo, de Hamlet de los Andes, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos hecho una pregunta, ¿no? Hemos hecho dos preguntas. ¿Cómo se ahoga Ofelia? ¿Y con qué se ahoga Ofelia? Y hemos hecho muchas imágenes sobre ese tema. Y luego lo que se queda en la obra es un montaje de diferentes imágenes que nosotros hemos propuesto y hemos elegido y todo más. Entonces, yo digo, es como una unidad, ¿no? Después existe una otra cosa que, digamos, contiene la imagen, que es el tema de la metáfora, ¿no? Yo digo, más metafórica es la imagen, más, o sea, significa que más abierta puede ser, ¿entiende? Entonces yo puedo, digamos, sacar
elementos de la imagen o usar la imagen mismo y ponerla en otro contexto. Entonces la imagen se vuelve mucho más rica, ¿no? Entonces, eso también, o sea, yo miro algo y no es que, porque a veces tenemos esa necesidad de, entre comillas, de entender todo racionalmente. Pero existe un otro entendimiento, ¿no? Que yo veo algo y para mí es una cosa, el Gonzalo ve la misma cosa y para él es otra, y el Gonzalo ve otra cosa y para él es otra. Esa imagen está lograda, porque justamente ha logrado conectar con aquello que yo traigo. Entonces, más abierta la imagen, más efectiva es, ¿no? Eso que, digamos, nesse campo, digamos assim, metafórico e poético. Isso. Não sei se você quer dizer. Eso creo que los académicos lo llamarían polisemia, que es, digamos, multiplicidad de sentidos, ¿no? Que tienen, claro, la poesía. Yo voy a agregar un par de cositas y ustedes me dicen si me estoy equivocando. Tienen en general como cierta contundencia, ¿no? Son impactantes. A nivel sensorial, claro, es como decías, va más allá de la razón. Por eso muchas veces se trata de crear una atmósfera, y no solo, como decías, de imagen visual, sino también de sonido, quizás incluso de olores, digamos que tienen esa característica, ¿no? Un poco como la poesía, tiene esa contundencia. Y otra característica que a mí me llamó la atención es que muchas veces se crea una imagen, si se trabaja en grupo, aunque sean dos personas, digamos, hay la posibilidad de enriquecerla, de verla, y ver si es esta la versión final, o si podemos encontrar alguna variante, alguna modificación, para que esa imagen sea todavía más poderosa, más contundente. ¿Sí? Sí, básicamente ese es uno de los puntos centrales de una imagen, ¿no? Más allá que uno, bueno, es un entrenamiento crear imágenes, ¿no? O sea, uno puede ser más sensible y tener la capacidad y las cosas salen más rápidamente, y otros tardamos años en llegar a esas imágenes. Ese no es el asunto. Hay una manera, digamos, nosotros los últimos años hemos encontrado una manera que sí todos tengan la posibilidad de crear este tipo de imágenes, ¿no? Pero el punto de cuando uno crea una imagen, más allá de que esté lograda o no, el punto es justamente lo que mencionas, ¿no? Lo que esconde detrás de la imagen, ¿no? Entonces, uno tiene que entrenarse a ser muy observador. No sé, no me acuerdo bien qué autor, un gran director de teatro decía que lo que no vemos en la vida cotidiana lo vemos en la escena, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? O sea, yo tengo que ver más allá de lo que está pasando en la escena, más allá de lo que el compañero ha compartido su imagen, ¿no? Yo tengo que ver más allá. Y ese ver más allá me da miles de posibilidades, ¿no? Yo siempre hago este ejercicio cuando empezamos, sobre todo el trabajo de creación escenográfica, que también hay muchos puntos que confluyen con el de imágenes, de creación de imágenes. Yo doy este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, de niños sobre todo, nos ponemos a ver las nubes, ¿no? Y a simple vista son simplemente nubes, ¿no? Pero yo cuando concentro mi observación, comienzo a percibir figuras, ¿no? Inclusive a rostros. Cuando más profundizo mi observación, comienzo a ver diseños mucho más complejos que están dentro, ¿no? Pero a simple vista no. Es algo parecido con las imágenes, ¿no? Entonces, el punto no es, o sea, sí uno tiene que entrenarse a proponer y crear imágenes, pero no se termina ahí, ¿no? Para mí, lo más importante incluso de que uno haya propuesto una imagen es el otro que está observando qué va a agarrar más allá de eso, porque hay mucha información, ¿no? Realmente cosas que no están inclusive así tan explícitamente
puestas. Entonces, eso es mucho de la intuición, mucho de la observación, y ahí comienza el trabajo realmente de las imágenes. Por eso nosotros, cuando proponemos el trabajo de creación de imágenes, lo intentamos hacer siempre con la gente que participe, ¿no? Que observe, que es bien complicado, porque muchas veces uno se conforma solo con el haber hecho la imagen, ¿no? No, eso, o sea, tener una idea todos tenemos ideas fabulosas, menos fabulosas. Lo importante es que esa idea o esa imagen sea un disparador para un mundo que te abre, ¿no? De una imagen tú puedes empezar a hacer una obra completa, ¿no? Porque el material que va surgiendo cada vez es mucho más amplio, pero el secreto es tener esa observación, que es donde nosotros trabajamos mucho, digamos, ese aspecto, ¿no? Cuando creamos las imágenes. Buenísimo, Gonzalo. Ahí me vino también la imagen de la semilla, ¿no? De la semilla que tiene adentro toda la información, tan pequeña, tan condensada, tan concentrada. Ahí hubo una pregunta sobre las imágenes, pero la vamos a dejar para el final. Simplemente agregar también de que creo que quedó claro, pero por ahí para quienes no están familiarizados con este trabajo, las imágenes no son estáticas, pueden serlo, pero tienen movimiento, pueden tener texto, obviamente vestuario, escenografía, ¿no? Es como una pequeña escena condensada. Y recién medio que respondiste esta pregunta, Gonza, que tiene que ver con entrenar, con hacer y hacer, porque yo recuerdo también en los talleres que solían decir, quizás de 100 imágenes queda una o dos en el espectáculo, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, como vivimos en este mundo, queremos acortar camino. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho pensar de forma metafórica. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podemos entrenar el pensar de forma poética? ¿Hay alguna manera, algún ejercicio o algo que, bueno, recién dijiste un poco, ¿no? Ver en las nubes, ver por ahí en la vida cotidiana, estas cositas donde se esconde la poesía, la belleza, la metáfora. Pero no sé si les ocurre algo más como para ayudarnos a entrenar esa mente poética. Sí, digamos, al inicio de los talleres del Teatro de los Andes, al inicio lo dejábamos muy deliberadamente este aspecto, ¿no? O sea, la gente que lograba conectar eso de crear imágenes lo podía hacer y lo hacía. Había mucha gente que durante todo el taller, dos semanas de taller, hacía una imagen, ¿no? Había como un miedo, un pudor, porque no lograba conectar, digamos, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente, desde que he entrado al Teatro de los Andes, muy jovencito, para mí ha sido fácil, ¿no? O sea, entender esto de las imágenes y muchas de las imágenes que proponía, la mayoría se quedaban en los espectáculos, ¿no? Después voy a hablar del sentido de la esencia de la imagen y después del sentido que tiene, ¿no? En la imagen, ¿no? Pero eso para después. Entonces, yo me di cuenta que muchos de los que venían a los talleres al inicio no lograban enganchar, no encontraban esa conexión. Entonces, por eso es que yo comencé a hacer como una retrospectiva, cómo yo hago las imágenes, qué elementos utilizo, qué es lo que veo y qué es lo que ese impulso que me hace crear o pensar en un elemento, etcétera, ¿no? Y para mí el secreto es lo que dije antes, es la observación. De hecho, muchas de las imágenes que yo propuse eran imágenes recicladas que mis compañeros habían hecho, pero yo encontré una conexión, una síntesis mucho más profunda que esa imagen lo hacía mucho más poderosa, ¿no? Entonces, para mí, en realidad, lo que yo hacía era robar, ¿no? Información de las imágenes y hacer una nueva, que muchas veces no parecía que era de la imagen original, porque realmente había agarrado un elemento que eso lo condensé o lo hice mucho más grande, y un elemento puede ser una acción, una reacción, una mirada, un sonido, etcétera. Entonces, ahí comencé a diseñamos con los compañeros elementos que hay que considerar al momento de crear imágenes, ¿no? Obviamente, también es mucho de intuición, ¿no? O sea, como te digo, hay mucha gente que
sin saber esos elementos o tomar en cuenta esos elementos, que es uno, la síntesis, ya logra imágenes bien concretas y bien logradas, ¿no? Pero mejor todavía si uno es consciente de eso, ¿no? Y las personas que no logran pueden agarrarse de esos elementos que nosotros sugerimos, que como decía Alice, la síntesis y la observación, con esos dos ya es suficiente, ¿no? Obviamente puede haber muchos más a medida que vas observando las imágenes, podemos rescatar relaciones, etcétera, pero con esas dos ya puedes crear realmente imágenes fabulosas, ¿no? Bueno, solo para decir, yo el primer taller que hice con el Teatro de los Andes, antes de ingresar al Teatro de los Andes en 97, yo creo que en todo taller he hecho una imagen porque pensé assim, bom, algo haré, ¿no? Para no pasar todo el taller sin hacer. Porque realmente yo venía ya de haber hecho la universidad, de hacer teatro, entonces yo... Primeiro que tinha uma relação com a palavra, então eu pensava muito em palavras e pensava muito em escenas, não entendia que era essa síntese. Pero lo que sí nosotros hemos hecho en los últimos años, na verdade, desde en 2004, donde hemos hecho un taller que fue un marco bien fuerte para nosotros, que fue un taller con jóvenes de comunidades de aquí de Chuquisaca, de la provincia donde estamos, que no sabían, muchos no tenían ni idea de que era teatro, ¿no? Y ninguno era actor ni nada. Entonces, descubrir así, con ellos cómo explicarles, ¿no? Todo eso y cómo hacerlos hacer crear imágenes, ¿no? Y eso fue digamos así, un paso, digamos, a esa, vamos a decir, a poder sistematizar una pedagogía, ¿no? E depois também o Gonçalo, principalmente, ela foi profundizando porque começou a trabalhar com não atores, não? Trabalhou muito tempo com um grupo que agora é um grupo de teatro independente, que é o Teatro El Animal, aqui da cidade de Sucre. Ha criado 12 obras com eles. E justamente, digamos assim, encontrar esses parâmetros e elementos que puedan fazer a criação de imagens. Então, agora, digamos, nós já temos como um método de onde começar e que elementos chamar a atenção das pessoas para que já se vá mais diretamente ao grano. Porque depois de muitos anos de fazer e fazer, hoje em dia eu me tenho que controlar porque me sale imagem por todos os lados, de não poder fazer uma. Mas, digamos, para não necessitar tanto tempo, e que em um taller de 15 dias as pessoas salgam com uma ideia mais clara e mais objetiva por onde ir. Então, nós fomos desenvolvendo, como se dizer, uma metodologia, não, para chegar hacia allá. Depois, o que disse o Gonçalo também é uma coisa. Há também o tema de como é cada um, não? Como eu digo, eu penso com palavras. O Gonçalo pensa com imagens já diretamente. ¿No? Solo un ejemplo, una obra que nosotros hemos dirigido para un grupo de Brasil, con una actriz brasileña, un monólogo sobre Frida Kahlo. Mientras yo he leído 3 biografías, más el diario de Frida Kahlo y más no sé qué otra cosa más, el Gonçalo nada más ha mirado las pinturas de la Frida Kahlo. Y desde ahí ha empezado a proponer imágenes, por ejemplo. ¿No? Entonces, también cómo funciona uno. Ahora, por ejemplo, para mí me funciona, y ya hemos hecho eso también compartido en algún taller, por ejemplo, poner una poesía, que es un lenguaje de palabras, pero metafórico de por sí, y crear imágenes desde la poesía, por ejemplo. Es también una manera, por ejemplo, a mí me ayuda, ¿no? Por ejemplo. Gonza, tu micro está silenciado. ¡Otra vez! ¡No! ¡Hago el clic, pero no funciona! Ahora sí, ¿no? Otra vez, Gonza, estás en silencio. Ahí está. ¿Ahora sí? Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bien, bueno. No, decía que ya para terminar con
con esto de las imágenes, que igual me quedaría un buen rato porque me parece muy interesante. Decía que Alicia habló recién de los elementos y de la metodología. Supongo que eso, ¿no?, lo guardan para los talleres, lo cual me parece muy bien, no vamos a preguntar de eso. Pero el Gonza habló recién del sentido y de la esencia, que dijo lo dejamos para después. Quizás quiere comentarnos un poquito sobre eso. Sí, a veces uno se preocupa, ¿no? Cuando va a proponer material para la escena, uno se preocupa que todo esté claro y explicado, ¿no? Con el trabajo de creación de imágenes como materia prima, digamos, como esencia, eso no es necesario. Tiene que sugerir algo nada más. Un momento, puede ser alguna acción, un sonido, que me sugiera algo. No tiene que terminar de explicar. El ejemplo que dio Alice, por ejemplo, al inicio del recuerdo, cuando yo les digo, transpongan ese recuerdo vivido así intensamente aquí a la escena, en una imagen. Y es difícil, yo sé que es difícil, porque todos intentan poner todos los elementos para que no se nos escape nada y sea lo más parecido a ese momento vivido lo que van a compartir con su imagen. Entonces casi todos hacen una escena porque mezclan mucha información, ¿no? Es bien difícil que alguien se haga una síntesis al inicio, ¿no? Después, a medida que uno va ejercitándose, uno se da cuenta que es la síntesis, ¿no? Entonces, no es necesario contar todo en una imagen, ¿no? Mostrar un momento, ¿no? Porque esa imagen tiene una esencia, ¿no? Si tomamos el ejemplo del recuerdo, va a tener esa esencia de ese momento vivido intensamente, ¿no? De un recuerdo que le ha movido, que hasta ahora es potente, simplemente recordando ese momento. Esa esencia tiene que quedar en algo que es una imagen, ¿no? Queda ahí. Ahora, cuando yo pongo esa imagen detrás o hago una secuencia de imágenes donde esa mi imagen está, probablemente esa imagen va a perder el sentido original, pero no la esencia. Va a tener otro sentido porque está yendo, ya está contando, ya me está intentando contar una historia más concreta, ¿no? Con la imagen, etcétera, ¿no? Entonces va a cobrar otro sentido. Y eso es bueno de las imágenes. No pierden la esencia, ¿no? Pero sí pueden tener otro sentido. Y eso lo hace más poderoso porque eso nos ayuda a no ir al obvio, ¿no? Entonces, con este tipo de trabajo, uno puede encontrar, inclusive uno mismo se puede sorprender de lo que puede provocar una imagen detrás de otra imagen, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refería el sentido y la esencia, ¿no? Entonces, al inicio no hay que preocuparse qué realmente significa. Va a tener sentido en el lugar en que lo coloques la imagen, ¿no? Y va a tener otro sentido si lo colocas en otro lugar, pero no va a perder la esencia, que eso es bien importante. Por eso es importante hacer una síntesis cuando yo hago una imagen, ¿no? Porque en la síntesis está la esencia, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que es bien complejo entenderlo. En la práctica es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque lo vemos ahí con ejemplos, ¿no? Genial, Gonza, buenísimo. Bueno, pasamos entonces a otra pregunta. La creación colectiva. Cuando trabajamos en grupo, son dos preguntas. Una es cuando se trabaja en grupo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en acerca de qué queremos hablar? Y luego, bueno, primero vamos con eso. Yo un poquito después lo sé. Tú lo dijiste, ¿no? El grupo, eso es fundamental. Entonces, en un grupo, el punto de, el primer impulso, digamos, de una necesidad de la que yo quiero compartir a través del teatro, puede venir de cualquiera de los compañeros, ¿sí? Y si es un impulso
gusto que motiva también a los otros de un tema en particular, eso nos adueñamos todo el grupo, ¿no? Y ese es el primer punto de partida. Entonces, si empezamos así, el resto ya es solo comunicarnos y concretar, digamos, ¿no? El material que va surgiendo a través del primer tema, ¿no? que hemos decidido hablar. Sí, o sea, por ejemplo, de nuestra experiencia, ¿no? Digamos, en la época todavía que estaba César, César muchas veces ha propuesto algo que después se ha desarrollado, obviamente, ¿no? Con la contribución de todos. Alguna vez fue alguno de los actores, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso de Frágil, ¿no? Fue una propuesta de María Teresa Dalpero, que al principio tenía que ser un monólogo, después entraron otros actores, pero todos nosotros hemos abrazado, ¿no? Esa, vamos decir así, esta puesta en escena, aún mismo los que no estábamos actuando, como yo y el Gonzalo, por ejemplo, en el montaje original, nosotros hemos contribuido, hemos creado imágenes, hemos estado ahí, ¿no? Todo el tiempo. También fue el caso de Te Duele, ¿no? Que fue una propuesta, una investigación que Lucas y Duncan han hecho por casi 2 años sobre la violencia doméstica, principalmente aqui em Bolívia, não? Investigando, ou seja, histórias familiares próprias e também o vecindário onde viviam, porque nessa época eles viviam no pueblo de Yotala. E luego eles han propuesto, não? Trabalhar sobre esse tema e queriam fazer uma obra los dois. E la Duncan, a esposa de Lucas, não fazia parte do grupo, era uma atriz invitada, não? Pero nosotros todos como grupo hemos abrazado a ideia e hemos levado adelante, aunque fuera a obra de solo los dois. ¿No? Entonces, casi siempre es así, ¿no? Y no es, o sea, cuando hay un grupo, es difícil que la propuesta de alguien no resuene en los demás, ¿no? Porque además, digamos así, nosotros que siempre hemos estado, digamos, siempre abiertos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, siempre hemos estado en relación, digamos, ¿no? Con el mundo, en fin, nunca nos hemos cerrado. Yo creo que es natural que cuando uno dice, o por ejemplo, cuando se ha hecho la Ilíada, ¿no? César ha dicho, no, a mí me gustaría hablar de la violencia, de las guerras, ¿no? Y eso, y bueno, ¿no? Todos hemos abrazado la idea, ¿no? Porque yo digo, no, siempre, yo no sé de ningún caso en que no haya resonado, que haya dicho, ay, quiero hacer una obra sobre tal cosa y nadie lo haya dicho que sí. Ahora, lo que sí nosotros en el Teatro de los Andes, o sea, creo que desde siempre las obras venían por una necesidad fuerte de hablar de algo, ¿no? Ese es el punto de partida. Nosotros nunca hemos hecho una obra así, ay, no, quiero hacer una obra donde yo haga un personaje que sea así, así. Nunca fue por eso, siempre porque hay un tema del cual yo quiero hablar, ¿no? Necesito hablar, ¿no? Y desde ahí, entonces, empezamos a buscar cómo hacer. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros hemos decidido montar Hamlet de los Andes, que es una obra, digamos, no es una obra original, digamos, ¿no? Es basada en una adaptación de Hamlet de Shakespeare, mas es porque en el Hamlet de Shakespeare nosotros hemos encontrado temas que en ese momento nosotros queríamos hablar, ¿no? Entonces hemos agarrado esa obra porque ella reflejaba aquello que nosotros, digamos, en aquel momento necesitábamos decir. Y como yo dije, es difícil que no resuene, aunque surja de uno, casi siempre resuena en todos, ¿no? Principalmente si haces teatro de grupo. Buenísimo, buenísimo. La siguiente pregunta relacionada a la creación colectiva es, ¿cuál creen ustedes que es el rol del director en la creación colectiva? Bueno, nosotros, digamos, hemos tenido en nuestra historia del teatro del Teatro de los Andes muchas etapas, ¿no? Pero siempre esta idea del grupo es nuestra esencia, ¿no? También si el director, antes digamos que el director era César, que no era solo director, también era el dramaturgo, hacía parte de esto y era uno más del grupo, ¿no?
eso hacía que todos aportemos, ¿no? Obviamente el director para nosotros es el que al final toma la última palabra y agarra todo el material y da forma, digamos, ¿no? Ese rol tiene para nosotros y antes lo tenía de esa manera César. Cuando se fue, nosotros mantenemos esa dinámica. También si trabajamos con directores invitados, ¿no? Invitados, y también mantenemos eso, ¿no? También si ya sabíamos cómo iba a ser los roles, digamos, pero siempre era un compañero más, ¿no? Y esa apertura, por suerte, lo hemos tenido también con los directores que hemos trabajado. Entonces, eso ha hecho que fluya mucho más rápidamente y surja más rápidamente el trabajo definitivo, ¿no? Que es la obra en sí, ¿no? Y además ha sido muy rico y muy liviano de esa manera también, ¿no? Me parece, para los directores. Obviamente, hemos trabajado con 3 directores los últimos años, muy diferentes uno del otro, pero ha habido esa corresponsabilidad también, ¿no? De ser parte ¿no? Y no ser el director ¿no? Que para nosotros eso es fundamental, porque ahí está la esencia, creo yo, de entender un grupo, ¿no? Bueno, solo para un poco también dejar así claro, bueno, hubo todo un tiempo que César, ¿no? También es la persona que ha fundado el Teatro de los Andes, ¿no? Que ha dado, o sea, junto con Paulo y con Naira, mas él, yo creo que ha dado también la dirección artística y del tipo de creación y cómo se ha hecho, ¿no? Como, digamos así, las bases de ese proyecto que se mantiene hasta hoy. Y claro, es diferente, ¿no? Tener un director dentro del grupo que está todo el tiempo allí, ¿no? Y además trabajas mucho. Para nosotros, obviamente, fue complejo, ¿no? La primera obra con un director invitado, porque con César, mal o bien, ya era por pensamiento, ya estábamos en el mismo lenguaje y ya nos comunicábamos de una manera así más que fluida, ¿no? Pero lo importante es que desde que empezamos a trabajar con directores invitados, fueron proyectos del Teatro de los Andes, que han invitado un director para venir. Porque como existe la cultura del director, ¿no? Principalmente cuando las obras se hacen, digamos, cuando no es grupo, sí elenco, ¿no? Cuando es un director que llama a las personas para hacer su proyecto, muchas veces las personas, por eso que nosotros siempre estamos en esa tecla de la creación colectiva, ¿no? Nosotros no estamos haciendo el proyecto de Diego Aramburu cuando hacemos Hamlet de los Andes, ni el proyecto de Laristes cuando hacemos Mar, y ni el proyecto de Elías cuando hacemos Un Buen Morir. Ellos están haciendo nuestro proyecto. Ellos fueron llamados para hacer un viaje con nosotros, ¿no? Pero el avión es nuestro. Eso es importante decir. Ha sido así hasta ahora. Pero eso no quiere decir que nosotros no embarquemos en el avión de otros, que eso también sucedió. Por ejemplo, este grupo que hablé de Brasil, que nosotros hemos hecho una obra sobre Frida Kahlo, ellas nos llamaron para trabajar en su proyecto. Entonces, nosotros nos hemos puesto a servicio de su proyecto. Obviamente, nos identificávamos com esse projeto, porque senão não o hubiésemos hecho, ¿no? Ou como um grupo aqui de Sucre, esse grupo que hablé, que o Gonçalo ha trabalhado primeiro dentro de um projeto e depois se profissionalizou, que é o Teatro Animal, nos llamaram ao Gonçalo para dirigir uma obra, ¿no? Sobre Domitila Barros de Chungara. Pero era a obra, no caso eram puras chicas nesse momento, elas queriam hacer. E o Gonçalo se ha puesto a seu serviço para ajudá-las a concretar seu projeto. Entonces, eso, yo digo así que para que se entienda, ¿no? Porque yo digo, infelizmente, en el mundo del teatro, y el director es una figura reciente, ¿no? Los grupos son más antiguos que el director viene de los principios del siglo XX, ¿no? En el teatro. Bueno, chévere, buenísimo. Entonces, el Gonza hablaba antes de la observación para las imágenes, y ahora un poco pienso en esto de la posibilidad de escuchar, ¿no? Como directores, un director que es convocado
ya sea ustedes convocando a un director o ustedes como directores siendo convocados, la posibilidad o la misión, la tarea de escuchar al grupo, en qué quiere decir y cuál es su poética, ¿no? Y acompañarlo en ese camino. No imponer, ¿no? Me acuerdo de un libro, creo que era de Peter Brook, que decía el ejemplo de que había pedido algo a unos actores, una coreografía, y cuando habían traído una cosa completamente distinta, y ahí él tuvo como dos posibilidades. Le decía, vuelvan a su casa y traigan de vuelta lo que les pedí, o ver lo que habían traído y trabajar con eso, ¿no? Y él siente que ahí como que hubo un clic en su carrera de decir, no, yo quiero ser un déspota, digamos, y que se hagan solo mis ideas, y no ver qué traen los actores. Bueno, no sé, me vino esa y lo quería comentar, pero creo que sí, y se alinea mucho con el Teatro de la Candelaria, que con el Sandro vamos a hablar un poco la semana que viene de cómo ven ellos la creación colectiva, ¿no? Y el rol que decía el Gonza antes, ¿no? De ordenar un poco el material. Es el que toma la última palabra, el que toma ciertas decisiones, el que ordena el material, pero siempre a partir de lo que traen los actores, ¿no? Más en esto de que hacemos nosotros, que es un teatro del actor, ¿no? De la dramaturgia del actor. Así que buenísimo. Y vamos con la última preguntita, después abrimos a los compas, es para el Gonza, ya que tenemos aquí a un carpintero, escenógrafo, no sé qué otros oficios tendrá por ahí escondidos. Con respecto a la escenografía, Gonza, te quería preguntar, al momento de idear, de crear, de pensar una escenografía, ya estás pensando en la manera de llevarla a cabo, o sea, la forma de producirla, ¿no? Y las posibles limitaciones que vayamos a tener, ya sea, no sé, financieras o estructurales, o si primero estás totalmente libre de la imaginación y después ves cómo lo resolvés. Sí, digamos que como hay como etapas, ¿no? Que uno siempre considera, bueno, al menos yo, y también realidades, digamos, en las que uno hace las escenografías, ¿no? Por un lado, inicialmente estar libre todavía de que un poco la intuición y la imaginación comiencen o estos primeros impulsos sin tener ningún tipo de parámetros de dónde tengo que ir o qué manera, ¿no? Simplemente intento estar libre al inicio para que este primer impulso que me da a tomar algún elemento para crear una escenografía, eso esté siempre más latente, digamos, ¿no? Cuando se logra eso, ya tienes una base, ¿no? Cómo podría ser una escenografía. Ahí comienzo a considerar lo otro que mencionaste, ¿no? O sea, cuán complicada debería ser a nivel técnico, ¿no? Entonces, eso es más fácil en realidad resolverlo. Lo más complicado es el tener el concepto de una escenografía, ¿no? Y ni siquiera es una idea, ¿no? Una idea podemos tener todos, ¿no? Pero el concepto, la esencia de una escenografía, hablando también de esencias como en las imágenes, eso es lo fundamental, ¿no? De una escenografía, las relaciones que va a crear con los otros elementos, ¿no? Lo que significa, porque para mí la escenografía es un actor más, es mucho más que simplemente un objeto ahí, ¿no? También hace presencia, ¿no? También me está contando, también es dramaturgia, ¿no? Entonces, para que tenga esas cualidades, uno necesita encontrar la esencia de ese elemento y la manera en que se va a relacionar fundamentalmente, ¿no? Entonces, es una serie de informaciones que te llevan a concretar en lo otro, que es la practicidad, por ejemplo, ¿no? Que lo vas a resolver de alguna manera, ¿no? Intentando que no se pierda esa esencia que tiene esa escenografía. Entonces, hay diferentes realidades, ¿no? O sea, hay, obviamente, para el Teatro de los Andes, cuando hago las escenografías, pienso que esa escenografía tiene que entrar máximo en 2 maletas, ¿no? Porque somos 3, 4 máximo que viajamos, ¿no? Pero no ha perdido la esencia, ¿no? O sea, lo he resuelto, ¿no? Mágicamente, por así decirlo,
Pero el mar, por ejemplo, en el mar que tenemos, ¿no? Que es la obra que hicimos con Arístides, ¿no? La escenografía es fundamental, ¿no? De hecho, esa obra nació partiendo de la escenografía. La primera cosa que teníamos en esa obra fue la escenografía. No teníamos ni texto, ni personajes, ni imágenes, nada, pero teníamos la escenografía, ¿no? Pero yo estaba seguro que esa era la escenografía para esa obra, ¿no? La puerta, el desierto, las nubes, ¿no? Entonces, claro, yo no quería, era muy complejo al inicio, ¿no? ¿Cómo hacer un mar, ¿no? O un desierto, ¿no? Así que realmente parezca, ¿no? Pero eso no me preocupé al inicio porque sabemos que lo vamos a resolver en el transcurso, ¿no? Entonces, pero ese mar sí entra en un bolsón, en una bolsa, en una maleta, ¿no? Y esa puerta entra en otra maleta, ¿no? Entonces, eso lo resolví después, pero la esencia está ahí, ¿no? O sea, al inicio no me preocupo de eso, ¿no? Porque eso me puede coartar a hacer las cosas, ¿no? Tal vez me puede resolver otras cosas, pero al inicio intento estar realmente despojado de todo eso, ¿no? Después se resuelve, después se resuelve. Buenísimo. Bueno, ahí hablaron de mar y me dan muchas ganas también de que se cuente un poco el proceso con Arístides y también de Un buen morir, del último espectáculo. Pero bueno, tengo que cumplir. Voy a dejar eso para ver si queda tiempo luego y si tienen ganas. Vamos a abrir, como habíamos quedado ahorita a las 8, las preguntas. Ahí tengo escritas 3. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, escríbala en el chat y ahí vamos a ver a cuál le damos. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que era sobre la creación de imágenes. Marcia, ¿querés preguntar, por favor? Hola. La primera pregunta que hice. Yo solo leí una sobre las preguntas, sobre qué características tienen que tener las preguntas, pero hacé la que a vos te parezca. Claro, claro. Yo me pregunto, ¿qué características tienen que tener las preguntas o disparadores que ustedes usan a la hora de crear imágenes para una obra? Como Alice decía, quizás alguna poesía, alguna imagen de pinturas de Frida Kahlo, o simplemente son preguntas específicas que tienen que tener como alguna característica específica. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, yo creo que hay algo que ayuda mucho, ¿no? Que es no ir por alrededor, no directamente al grano. Porque si nosotros, por ejemplo, ¿no? Partimos de un texto y vamos directo a hacer imágenes para resolver las escenas del texto, no, es difícil que no seamos obras literales. Por ejemplo, hablando, digamos, si nosotros tenemos algo bien concreto como un texto. Entonces, hablando de Hamlet de los Andes. El texto fue y adaptado a medida de que nosotros fuimos haciendo también la puesta en escena. Fue hecho al mismo tiempo. Mas, digamos, teníamos como punto de partida el Hamlet de Shakespeare, que hemos leído, hecho un trabajo de mesa, leyendo frase a frase de los 5 actos. Luego hemos cerrado, hemos puesto a un lado, no hemos pensado en personajes, no hemos pensado en más que los temas que dentro de la obra nos interesaban hablar. Y alrededor de esos temas también, haciendo, por ejemplo, desde que el tema obvio, la duda, ¿no? Pero también algunos otros temas. Y dentro de esos también surgieron temas que a principio parecerían que no tenían nada que ver con la obra que nos ha propuesto el director, pero que de alguna forma tenían que ver y na verdad fueron el hilo conductor de la mayoría de las imágenes, que es el tema de la limpieza y el tema de la comida. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, fue así de simple. Haremos imágenes sobre comida.
comer piedras, ¿no? Comer el otro, comer el cuerpo del otro, ¿no? Sacar huevos de los bolsillos y comer, ¿no? Hacer una mesa, ¿no? O sea, entonces tenemos un montón de imágenes sobre comida. De limpieza lo mismo. Aí apareceram esses objetos que depois han quedado balde e essas coisas, porque hemos hecho miles de imágenes sobre limpeza, ¿no? Entonces, que de alguna manera el director ha tenido algún tincazo leyendo el texto y te propone esa imagen, y no, de hacer imágenes sobre eso. Y después de tener esta gama de imágenes, ¿no? Entonces vas a empezar a montar la obra. Porque si nosotros vamos, como voy a decir, si directamente al grano, ¿no? Entonces es difícil que yo logre, digamos, algo que no sea tan directo, tan obvio. Entonces siempre es bueno, digamos, ir hacia el otro lado. En el caso que hemos hecho con la Frida Kahlo, o sea, aunque hemos leído, releído todas las cosas, visto película, etcétera, y justamente porque hemos hecho eso, una cosa que no queríamos, o sea, que principalmente la actriz, la que nos ha encargado la obra, o sea, con quien estamos trabajando, no queríamos hablar de la anécdota de la vida de la Frida Kahlo, ¿no? Porque todos hacen eso. Nosotros queríamos hablar de lo que normalmente no se habla, de la gran artista que fue, del gran personaje político que fue, ¿no? De la persona de ella. Entonces, tanto que la dramaturgia hemos dicho, no, que hable ella por ella misma. Entonces, hemos buscado todo lo que escribió, lo que ha dicho ella y las palabras de ella. Pero las imágenes fueron de los mismos cuadros. Los cuadros de Frida Kahlo son una metáfora de ella misma. Hemos hecho metáforas de las metáforas. Entonces, la obra, toda la puesta en escena, son los cuadros de Frida. En nuestra visión, nosotros hemos hecho imágenes sobre las imágenes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que te pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de Mar, también fue algo así, nosotros no teníamos texto, no teníamos siquiera historia. Sabíamos que queríamos hablar del mar, no queríamos hacer una reconstrucción histórica, no queríamos hablar de la historia de la Guerra del Pacífico, queríamos hablar más en ese sentido metafórico que existe en Bolivia, del mar como pérdida, como ausencia, como una ausencia presente, ¿no? Como esa cuestión. Entonces, nosotros empezamos a crear imágenes, pero así, sobre mar, sobre ausencia y sobre pérdida, en general. Quando teníamos bastante material, quando Laristes vino a trabalhar, ele havia visto todas essas imagens que tínhamos. Luego, ele nos ha proposto criar uma série de imagens com umas fotografias raríssimas que nos ha mostrado, que eram umas fotografias meio, assim, montadas, não? Que umas coisas bem raras, assim, umas coisas meio modernas, pero raras. E nós hemos começado a criar imagens sobre aquelas fotografias, sem pensar em temas. Luego, el Laristes ha hecho um montaje com as imagens que ele foi selecionando. Então, nós teníamos todo um montaje de imagens sem ter nem palavra de texto e sem ter ideia de que estamos fazendo aí, porque eu tinha para mim que eu, Lucas e Gonçalo éramos 3 soldados. Para mim, era essa minha história em minha cabeça. Não tinha ideia. E, a los pouquitos, dentro desse processo, o Arístides escrevia o texto, e aí, depois que tínhamos um montaje de imagem, ele foi aparecendo com o texto del inicio al final y fue poniendo el texto y ahí nosotros fuimos descubriendo que era la otra. Los procesos son diferentes dependiendo de lo que pide, ¿no? Porque una cosa que ayuda es no ir directo al grano, justamente para no, digamos, ser así obvios, ¿no? Para encontrar el fondo de todo. Y aún así, aunque nosotros no hemos ido directo al grano, con Hamlet, el Diego Aramburu es un director súper preciso y organizado. Entonces, ele havia organizado horas de ensaio e todo para que montáramos a obra em tanto tempo, tarará. E cada vez, pues, el Diego montava toda uma sequência de imagens, hacía de la escena de aqui hasta aqui está. E ele dizia, não, pero eu tenho uma variante, não, porque eu tenho uma proposta, não, porque eu tenho... E assim seguíamos, e seguíamos, e seguíamos, não? Pero assim também se encontra o profundo, não? De não contentar-se com o primeiro que sale. Isso também é outra regra importante.
Buenísimo, ahí vamos a dar lugar a la Gracias. siguiente. Sí, gracias, Marta, perdón. Ahí hay varias preguntas, vamos a ver cómo las ordenamos, pero ya que hablaron un poquito de Mar y Hamlet de los Andes, si quieren, no, recién hablaron de un buen morir, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo el chat? De un buen morir, no. Por eso, hablar de Hamlet de los Andes y de Mar. ¿Quieren hablarnos un poquito del trabajo con Elías de un buen morir? Vos sabes más de... Ele sabia que aquele África solo eu hablo. Bueno, Un Buen Morir también, o sea, fue una obra, o sea, para nosotros, así, con Elías también fue increíble. Nosotros, na verdad, yo y el Gonzalo hacía bastante tiempo que queríamos hacer una obra nosotros dos, ¿no? No teníamos bien preciso qué, pero queríamos hablar de temas así un poco generales, que eran despedidas, encuentros, el amor y el paso del tiempo, ¿no? Eso era, digamos, nuestros disparadores. Incluso los talleres que hemos hecho mientras estábamos pensando y elaborando eso, siempre fueron sobre esses temas, ¿no? Entonces, nosotros hemos coleccionado, ¿no?, un montón de imágenes sobre despedidas, sobre encuentros, sobre el paso del tiempo, y etc. Pero nosotros, digamos, teníamos eso, queríamos hacer los dos, pero no teníamos así un texto ni nada. Pero, curiosamente, nesta mesma época, yo empecé a seguir en el Facebook un poeta aqui de Sucre, que foi também diretor de cultura um periodista também de cultura, que nada prosa poética, não? E ele publicava os textos, eu digo, ai, esse texto, sabe aquelas coisas, não? Porque te identificas. E era exatamente de lo que nós queríamos falar, não? Então, aqui, o sea, el texto tiene que ser texto, ¿no? Doy mis textos para ustedes y hagan lo que quieran, ¿no? Y así nosotros hemos llegado a Chile, donde la casa de Elías, que en esa época vivía cerca de Santiago, entre Santiago y Valparaíso, y hemos mostrado todo el material que teníamos, y hemos algunos textos del Alex. Obviamente que en el tema despedida está implícita la muerte, ¿no? Porque o sea, en muchas imágenes que teníamos era a veces despedirse de un muerto. Y también nosotros hacía, o sea, 6 meses, ¿no?, que habíamos perdido nuestro Paulo, ¿no? Entonces, obviamente que era un tema que estaba dentro de nosotros, ¿no? Era algo muy fuerte en ese momento. Y justamente hemos llegado en Chile y el Elías nos ha contado de una historia que había sucedido en un pueblo al lado de él, de una pareja de 2 viejitos, personas mayores, que fueron encontradas muertas en su cama con las manos, y los vecinos han descubierto porque sentían un olor a gas muy fuerte. Con las manos agarradas. Y entraron a la casa y los 2 estaban ahí, pero se han dado cuenta que fue a propósito, ¿no? Que fue, na verdade, una elección, ¿no? Y bueno, entonces, con esa historia, con todo el material que teníamos, con esos textos del Alex, con Elías, nosotros hemos armado lo que sería el guión de la obra y lo que eran los personajes, ¿no? Que era esa idea de que es un desayuno, ¿no? Un último desayuno de los 2 y que él está muerto, pero ella está ahí. Y luego, después hemos vuelto a Yotala, hemos profundizado un poco más, o sea, nosotros hemos puesto los textos así como sea, el Alex ha mejorado esa adaptación del texto, ha escrito cosas que para algunos momentos, hemos construido y desconstruido el montaje y como por arte de magia apareció la obra, ¿no? Foi um reto actoral para nós, porque justamente a obra tem essa desconstrução temporal, não? E também nós jugamos
con el teatro mismo, ¿no? Nosotros hemos, o sea, los personajes son dos actores, entonces también nosotros hacemos, tanto que cuando la obra empieza, mucha gente se asusta, ¿no? Porque dice así, ¿cómo el Teatro de los Andes haciendo ese tipo de teatro, ¿no? Porque es algo así bien, pero la verdad es un juego, ¿no? Y así nosotros jugamos, ¿no? Con diferentes cosas, tiene referencias, tiene texto de Beckett, tiene texto de Shakespeare, ¿no? En el medio, citaciones. Entonces nosotros jugamos, ¿no? También porque el teatro, ¿no? Es un nacer y morir cada vez, ¿no? El teatro tiene esa vida efímera, ¿no? El teatro, él vive en ese instante, ¿no? Entonces nosotros jugamos con ese un buen morir, o sea, un morir de los personajes, pero también el morir del teatro, que va y viene cada vez. Entonces la obra tiene esos niveles, ¿no? Vamos por así decirlo, y también de ensueño, ¿no? Porque también los personajes se van a otras dimensiones, ¿no? Los dos personajes de la obra. Foi um reto porque justamente como é descontinuada a obra, vos tienes que, digamos, mantener esse hilo condutor, ¿no? O sea, como a obra salta, ¿no? De aquí para allá, y justamente encontrar el personaje y también los lenguajes, ¿no? De estar en un lenguaje absolutamente realista, de hacer un cafecito de verdad que hasta el público huele, ¿no? El café que se está haciendo, hasta jugar así con un realismo fantástico, con la pantomima y otras cosas, ¿no? Entonces, eso fue, pero fue un reto hermoso de hacerse, ¿no? Y también lindo trabajar con el Elías, porque Elías es una persona, bueno, el negro, el Arisis también es una paz, ¿no? Quien nos ha agitado fue la Charo, pero fue una agitación para el bien, porque nos ha sacado el tapete debajo con el trabajo actoral. Mas el Elías es una persona así muy tranquila, ¿no? Él, entre otras cosas, es maestro Chikung, entonces tiene una paz y una cosa que transmite, que nosotros hemos trabajado durísimo, porque hemos hecho esta obra en un récord, un tiempo récord, pero trabajando durísimo, ¿no? Durísimo. Y bueno, así se construyó la obra, que infelizmente teve su vida interrumpida por la pandemia, porque estábamos arrancando. Teníamos temporada, teníamos festivales el año pasado, ¿no? Del inicio al fin de año estábamos prácticamente todo programado y todo se canceló, pero ni modos. Ya retomaremos. Tu micrófono. Ahí está. Ah, bueno, gracias. Bueno, qué lindo, ¿no? Pensaba eso cuando hablabas de Elías y su Chikung y cómo también la disciplina Zen, ¿no? Cómo la disciplina, la constancia, puede estar de la mano de la blandura, ¿no? No necesariamente de la rigidez y del militar. Y también, bueno, pensaba en la obra, que tuvimos la suerte de verla aquí en Buenos Aires, en el marco de CIPLA, en el 2019, y como algo tremendo, como una posible un suicidio de una pareja, digamos, llamarlo de alguna manera, a través de la poesía se hace algo bello, ¿no? Y como por más que sean secuencias por ahí no del todo lineales, o esto que hablaba Gonza también de las imágenes, que tiene la posibilidad de que yo, espectador, construya mi propia dramaturgia al ver la obra y que sea distinta de la que vio la persona que está a mi lado, ¿no? Eso también es muy rico. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta de los participantes. Alba, ¿estás por ahí para preguntar sobre la cosmovisión andina? Acá estoy, sí. Bueno, la pregunta era si toda esa cosmovisión andina que hemos vivido en el entrenamiento en el que participe, si en sus obras o sea, ha salido del entrenamiento, de la búsqueda, como de la memoria de ustedes, o es traída, a ver, vamos a trabajar con esto y desde ahí las imágenes o las escenas. Supongo que no. Bueno, cuando el Teatro de los Andes se inició, ¿no? Hace ya 30 años, yo y Lucas éramos los únicos bolivianos que estábamos en el grupo, y además muy jovencitos, ¿no? Y de teatro no sabíamos casi nada.
y cada uno de los compañeros ya tenía un gran bagaje, ¿no? O sea, la María Teresa, Filippo, Emilio, obviamente César, Paulo, ¿no? Pero ya tenían experiencia, eran nuestros maestros prácticamente, ¿no? En lo que se refiere al teatro. Pero con el tiempo, nosotros siempre dijimos, ¿no? Nosotros no sabíamos nada, no entendíamos nada de teatro, no, pero con el tiempo nosotros también hicimos un gran aporte, sin saberlo todavía, ¿no? Y justamente era nuestra cultura, ¿no? Porque Lucas como yo venimos incluso de regiones muy diferentes, ¿no? De diferentes culturas, Lucas aymara, yo quechua, con idiomas totalmente. Eso es nuestro aporte en realidad, ¿no? Desde el inicio. Obviamente después ya con el tiempo, cuando fuimos madurando, nuestro aporte que tenga que ver más relacionado con los ejercicios escénicos, etcétera, ¿no? Pero nuestro principio inicial fue ese, ¿no? Dar nuestra cultura y nuestra manera. Desde ahí es que empieza esta búsqueda, ¿no? Que es esta manera de ver el mundo, ¿no? Que es diferente aquí en Bolivia. También los que no tienen gran conciencia de eso, también los que no se sumergen, digamos, en esa cosmovisión, también lo tienen, porque ya está impregno en sus países, ya estaban, ¿no? Ya en las facciones, en la manera de hablar, eso ya está impreso, ¿no? Hemos perdido mucho de eso, ¿no? Lo que nosotros simplemente hemos hecho, hacerlo visible y relacionarlo al trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, eso ya lo teníamos antes, lo que ahora sí hemos dado sentido mucho más profundo, porque realmente la cosmovisión andina, como todas las grandes filosofías, ¿no? del mundo, de la hindú, tienen profundas raíces filosóficas que muchas veces confluyen. Pareciera que yo estuviera hablando de la cultura hindú cuando hablo de la cosmovisión andina, por ejemplo, ¿no? Porque está todo ahí, el origen está ahí, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con esa información que tenemos es simplemente dar a la luz, hacerlo visible, y de qué manera nosotros nos ayuda como artistas y como actores sobre todo, encarnarnos de algunos principios que rigen también para nuestra profesión y también para la vida en general, porque son cosas que sirven para todo en realidad, ¿no? El hecho de estar presente, eso es lo que refería Alice, ¿no? El hecho de vivir el aquí y ahora, eso es fundamental. En el teatro eso es fundamental, ¿no? Y en la vida misma debería ser fundamental, porque muchas veces nosotros estamos viviendo estando en el pasado o estamos viviendo estando en el futuro, y eso no sirve, no me lleva a ningún lado. Lo que hay que es, yo sé que es muy sencillo, pero muchas veces no lo logramos hacer, sobre todo cuando lo llevamos al teatro, por ejemplo, a entender, estar presente uno mismo en la escena, en ese momento, de esa manera, con las personas que están ahí o con los personajes ahí, eso es fundamental, ¿no? Y básicamente de eso se trata nuestro entrenamiento. Obviamente tiene muchos elementos, pero básicamente es estar presente, aquí y ahora. Buenísimo, Gonzalo. Sí, a mí siempre me sorprendió también el hecho de los puntos en común entre culturas tan distantes, ¿no? Como la andina y el oriente, que incluso hay palabras que se parecen mucho, incluso rasgos físicos, ¿no? Si a vos te miramos y no sabemos que sos boliviano, de repente sos un budista chino, tranquilo, ¿no? Con la barbita, sí, sí, es muy curioso. Bueno, dicen que estaban conectadas, ¿no? Hace muchísimos años estas culturas. Bueno, pues vamos, si están de acuerdo, si todavía están para unos minutitos más, con una pregunta más de Sandro, y ya vamos cerrando. ¿Les parece bien? Ahí se nos fueron, me parece. Ahí, ¿sí? Ah, sí, ahí me están avisando que están con la internet un poco inestable. Gonzalo y Alice, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno.
En todo caso, ¿están para una pregunta más? ¿O lo dejamos aquí? ¿Sí? Bueno, entonces, Sandro. Sandro ya estaba listo para la pregunta. ¿O no? Sí, sí, he ensayado mucho rato para esta pregunta. No me van a dejar así. Mi pregunta va a ser una imagen escénica, en verdad. No, yo escuchándolos me preguntaba, ¿no? Pregunto y comento más, llevando el trabajo que ustedes hacen como al contexto actual, ¿no? Yo de mi experiencia como profe en el último tiempo y conociendo un poco al menos el trabajo de imágenes que ustedes hacen, Alice decía una frase que a mí me quedó resonando, ¿no? Que decía que una escena es como una secuencia de imágenes, ¿no? Es una sucesión de imágenes. Ese principio me remite al cine. El cine también es pues, una secuencia de imágenes, digamos, ¿no? Entonces, ahora, en este contexto virtual, yo en un taller de creación colectiva que facilité, digamos, usé la idea de imagen, pero aplicada a la pantalla, ¿no? Como esta idea de sucesión de imágenes, pero partiendo del encuadre de la cámara, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de que estamos mostrando algo ante la cámara, estamos creando una imagen ante la cámara. Entonces, ahora va por ahí mi pregunta. Ustedes en el momento que han dictado estos talleres virtuales, que han dirigido estos proyectos en la virtualidad, que yo vi alguno, han aplicado este principio de imagen aplicada a un contexto audiovisual, digamos, ya no escénico, ¿no? Sino audiovisual. Por ahí va mi pregunta. Sí, sí, totalmente. O sea, daba para que sea de esa manera, ¿no? Porque no había canal, ¿no? Entonces, claro, los primeros talleres fue también aprender viendo cómo hacíamos imágenes, los participantes mandaban, obviamente grabadas, a ella te da un formato y es inevitable no seguir esa línea de lenguaje, digamos, ¿no? Obviamente el crear imágenes, la evolución es la misma, ¿no? Pero el ojo, el que lo ve, digamos, ya cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, hay algunos que ya tienen más capacidad de tener una cámara y ya tienen opciones, ¿no? Entonces, hay focalizar los momentos era mucho más fácil inclusive, ¿no? Que en teatro no se punto, ¿no? En cambio, con esta nueva forma sí puedes focalizar. Entonces puedes concentrar con la cámara en lo que quieres, ¿no? Entonces eso, digamos, queremos hacer teatro, o sea, Se está perdiendo un poquito el audio. Ejercicios son los mismos que hemos utilizado que lo hacemos presencialmente. Pero essa experiência que hice, ¿no? Con esa actriz de Sucre, Piti Campos, y con un cineasta, de hecho, nosotros hemos partido de imágenes, o sea, nosotros hemos hecho sobre un monólogo de un otro poeta. Sucre es la ciudad de los poetas, están a ver, ¿no? Tem mucha poesía en Sucre. Y él había escrito un monólogo y era una mujer que escribía en una computadora. Incluso decía así, una mujer escribiendo delante de la computadora, ¿no? Entonces nosotros, como teatreras, nosotras dos, hemos luego pensar en imágenes, ¿no? Y justamente para mí era justamente eso, o sea, se llama ensayo sobre la ansiedad, y ella sublimaba, digamos, su ansiedad escribiendo. Eso a la máxima potencia, ¿no? Empieza a escribir en papel, escribe en las sábanas, escribe en la ventana, en la taza de café, en el papel higiénico, ¿no? O sea, todo.
al cineasta eso pareció rarísimo, ¿no? Pero la propuesta, ¿no? Que también hemos hecho, hemos modificado el texto y que todo, incluso hay momentos que la personaje habla con un doble de ella misma, ¿no? Se hace Perdón, la burla de ella. Alice, ¿me escuchas? ¿Sí? Se ¿Sí? está escuchando un poco cortado. Una opción sería que desactiven la cámara, a ver si los escuchamos mejor, si les parece. A ver. Ya, a ver. El montaje, desde todo lo que habíamos filmado, de esas imágenes, fue del cineasta. Entonces, cuando me ha mostrado el resultado, yo me he sorprendido muchísimo, porque en el teatro vos tienes una idea de lo que va a ser, ¿no? Pero fue genial, porque era también su ojo, ¿no? Con la cámara, lo que ha hecho. Entonces, así, las tres cosas, ¿no? La actriz, las imágenes que hemos criado, las cosas que fuimos proponiendo, y después este ojo del mundo, toda la cosa, ¿no? Toda la, digamos, ese lenguaje, ¿no? Del audiovisual. Dialogar con el audiovisual. Bueno, porque el teatro filmado de por sí, con ese otro lenguaje, ¿no? Hay que aprovechar de lo que ofrece visual, ¿no? Con lo que es teatral. Buenísimo. Sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Teatro filmado no es teatro, entonces mejora adaptar un poco el formato y utilizar las bonanzas y las posibilidades que tiene la cámara, como decía el Gonza recién, primeros planos, que no lo podemos hacer en el teatro, lo tenemos que hacer con otros mecanismos. Bueno, bueno, creo que ya estamos, ya yo me quedaría hablando mucho, pero bueno, ya cumplimos el tiempo, también estamos teniendo algunos problemitas de conexión, entonces por mi parte agradecerles enormemente el tiempo, la disposición, siempre la generosidad de compartir sus herramientas, sus metodologías, sus corazones también. Los que hemos estado allá en Yotala, hemos vivido experiencias realmente inolvidables, donde no solo hemos aprendido el teatro, sino que hemos aprendido mucho más, ¿no? A través de la convivencia, que creo que es una cosa importante que tienen esos talleres. Igual que le dije a Alice, para mí un maestro va mucho más allá de la técnica y del teatro, tiene que ver con la humildad, con la generosidad, y ustedes para mí son maestros. Así que muchas gracias por mi parte. No sé si quieren agregar algo más, los compañeros, luego abrimos el micrófono para que nos saluden también. Bueno, solo hablando que aquí hubo una pregunta de la Marcia. Sí. ¿Me escuchan? Porque aquí me ha dado que está inestable mi conexión. Ya. Sí, ahora escuchamos bien. Bueno, que nosotros no hemos hecho un libro que teníamos que llevarlo ¿no? a Argentina, no hemos podido, infelizmente, pero ahora tenemos ese grupo de Teatro del Animal, 2 actrices están haciendo un proyecto en Argentina y van a viajar probablemente en el final ahora de abril, inicio de mayo, ¿no? Entonces, ellas van a llevar a Argentina ejemplares del libro. Bueno, yo quiero libros. Entonces, nos podemos hacer, ver cómo tal vez se puede hacer un depósito en la cuenta de una compañera en Argentina y ella les podrá enviar el libro desde allá. Yo creo que, porque aquí desde Bolivia es muy complejo para enviar. Y caro también. Bueno, buenísimo. Ahí creo que Pablo quería decir algo. No sé si quieren agregar algo. Perdón, porque estoy en la calle y no puedo hablar mucho. Pero sí, obviamente, hagamos todo el link
la conexión para que podamos tener los ejemplares e incluirlos. Y sin hablar, acá hay una buena circulación de libros y hay que hacerlo. Es importante. Buenísimo. Así el tonto del... Bien. Genial. Eso, Eu vou a tratar agora, quando hable com essas companheiras, em nossa página Facebook vamos a publicar como se hace contacto y también para la gente que conozco puedo mandar el contacto y dale. tratamos de hacer. Dale. Buenísimo, ahí preguntaban por México también. Yo por mi parte me comprometo a enviar el contacto a todas las personas que están inscritas aquí. Bueno. Gonzalo. Sí, Pablo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para que no desaparezcas del encuadre? Tengo que resolver el tema del audio. O gritar mucho. Por ahí si grito mucho, ¿se me escucha? Vamos a hacer una colecta. Por favor. Bueno. Muchas gracias, dale. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Gonzalice, 1000 millones de gracias. Ojalá esta pandemia termine pronto y podamos verlos en carne y hueso. Bueno, nosotros somos los agradecidos. Realmente ha sido un lindo por verlos ahí. Ay, se corta, muchos de los amigos, ¿no? De hablar y... A ver, voy a quitar la cámara. Ahí va, mejor. Yo sé que da ganas de hablar, comentar, bueno, sí. Tiempo es así, ¿no? Y nosotros siempre disponibles. Esperemos que todo esto pase, porque este año nosotros queríamos hacer un festival conmemorando los 30 años del Teatro de los Andes. Todavía tenemos algo de esperanza y seguramente estarán todos sin compartir presencialmente o virtualmente. Eso, muchas gracias Gonzalo, a ti por la invitación. Gracias a todos y todas, también al Gonza. Extrañamos saudade de Sandro, de Márcia, de Maricruz. Sí. Hey, saudade. Beleza, cara. Obrigado, muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Gracias. Gracias. Ya nos encontramos pronto para celebrar carnaval. Carnaval andino. Afuera los barbijos y arriba las máscaras. Lo que hace el Gonza de desaparecer es una imagen escénica que estaba planeada. Soy un ninja zen, igual que Elías. Claro. Yo pensé que era una estrategia, pero no estaba seguro. Lo esencial es invisible a la cámara. Es un número de clown. Abrazos a muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.